Ya, entonces, ya viene la parte esta cuantitativa. Se miden por resultados. ¿Sí? Los resultados. Ahora todo se mide en los resultados. En el logro del objetivo o de los objetivos. Ya no existe el casi. Ya no existe. ¿Sí? Y nosotros tenemos que acostumbrarnos en todas las actividades. Todas las actividades tenemos que acostumbrarnos nosotros en función de los resultados. ¿Sí? En función del logro de los objetivos. Y tenemos que dejarnos ya, y seguimos con esas costumbres, como costumbres, digamos así, del tal vez, del casi, del puede ser y todo eso. Entonces, ese es el fin es el resultado. En lo que tiene que ver las relaciones comerciales, ¿cuál es el resultado final? La balanza comercial. De que sea la balanza comercial favorable, que tenga superávit la balanza comercial. Si no, no tiene el éxito, es el éxito que se ha establecido. No se han cumplido los objetivos que se han trazado. Entonces, se oye muchísimo nosotros, se oye muchísimo. Y buscamos, siempre buscamos cualquier pretexto. Siempre buscamos cualquier pretexto. ¿Sí? Y tratamos de justificar ese pretexto. Eso es parte de lo que corresponde a los, en general, ¿no? A lo que es todavía en los márgenes de subdesarrollo. Si hablamos nosotros, por ejemplo, del deporte, ¿el deporte en qué está? ¿En qué está? Cuál es el resultado? Ganar, pues. ¿Cuál es el resultado? Ganar. No es más. Entonces, casito ganamos. ¿Sí? Solo por estito nomás, solo por el otro, y tratamos de justificar. No, no es así. Porque ya en lo que estamos hablando de la economía ya se ve el resultado. Aquí, este resultado. Entonces buscamos un pretexto, el por qué estamos fallando en las relaciones internacionales del comercio. ¿Sí? Por qué fallamos? Entonces, no aclaramos eso, no mejoramos en ello. Una de las cosas nosotros no estamos, nosotros no tenemos. Y hay que ser, se tiene que reconocer, negociadores internacionales de comercio. Negociadores, la palabra negociador. No tenemos, no podemos negociar. ¿Sí? No podemos negociar en función de estas ventajas establecidas. Entonces siempre quedamos, muchas veces quedamos nosotros. En este aspecto del comercio exterior quedamos con una balanza deficitaria. Deficitaria. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si tenemos una balanza comercial favorable, entonces va a ingresar más divisas al país. Va a haber más dinero en circulación del país y dinero real. Dinero real. Divisas de moneda fuerte. Divisas de monedas fuertes. Entonces eso viene a aumentar las reservas monetarias, la reserva monetaria en el país y también se viene a fortalecer la economía. Las empresas obteniendo un superávit de esta balanza comercial, entonces las empresas van a producir más, con mejor calidad, ¿sí? Sus productos para que sean exportados. Entonces nosotros vamos a tener más exportaciones. Las empresas tienen que producir más todo eso. ¿Sí? Entonces al producir más, las empresas necesitan más inversión, más empleo. Pero si tenemos un comercio débil, un comercio exterior débil, y con un déficit, entonces viene también el problema afectar a la economía del país. Entonces tenemos esta primera balanza, la balanza comercial.
Entonces tenemos que exportar más que importar. ¿Ya? Juega muchísimo, como les digo, la parte de lo que tiene que ver en cuanto a las empresas, a través de sus excedentes para exportar. Pero productos de calidad, aquí ya entra la calidad. Las exigencias de la Organización Mundial del Comercio en relación a estas exportaciones de productos, de artículos. Tienen una certificación referente de cada uno de ellos. Luego tenemos de esta cuenta corriente la balanza de servicios. Entonces, no referente a lo que es las salidas, entradas y salidas de divisas por concepto de compra o venta de servicios al exterior. La balanza comercial está relacionado fundamentalmente en esto, ¿no? Entonces, esta balanza de servicios. Aquí tenemos nosotros, siempre hemos tenido una balanza de servicios, siempre ha sido deficitaria. ¿Sí? Porque nosotros requerimos de más servicios y poco es la exportación de servicios que hacemos nosotros fuera del país. Y finalmente esta balanza de transferencias. Para luego tener lo referente a lo que es esta cuenta de capitales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto de los, sobre todo en lo referente a estas transferencias de ingresos de divisas y de salidas de divisas. El país, nosotros, en lo que tiene que ver esta transferencia de capitales, es decir, transferencia de dineros. Entonces aquí vienen fuerte las inversiones. ¿Sí? Aquí están viendo ustedes inversión extranjera directa. Activos financieros, entradas de capitales, salidas de capitales. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí, en lo concerniente a estos, a la venta de activos, son activos financieros. Entonces vienen inversionistas. ¿Qué hacen estos inversionistas? A comprar acciones en las empresas aquí en nuestro medio. Esos son activos financieros. Entonces se hacen socios, invierten en empresas nacionales. A través de lo relacionado con el paquete accionario que se tiene. Cuando uno va a invertir en una empresa, ¿sí? Invierte dinero en una empresa, a cambio le dan acciones, papeles, que tienen un valor determinado. Entonces, inversionistas de afuera o inversionistas inversionistas nacionales que traigan sus capitales de afuera, sí, de afuera para invertir en estos activos financieros. Bueno, dice acciones, bonos, ¿no? Puede ser. ¿Qué es el mercado? El mercado, en definitiva, el mercado de valores. El mercado de valores de los países. Y lo contrario, las salidas de capitales, ¿no? Las salidas de capitales. Que invierten o que ponen. Ecuatorianos ponen o invierten en empresas extranjeras en otros países. ¿Sí? Y esta famosa activos reales de inversión directa. Entonces aquí los inversionistas, las inversiones de afuera. Lo que estamos hablando, ¿qué tenemos que hacer para que vengan inversionistas acá en el país? Inversionistas extranjeros. Trayendo sus grandes capitales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
políticas de los gobiernos. Entonces tienen que establecerse todos los lineamientos, ¿sí? Todas las alternativas para esto, como les decía, esto es lo fundamental. Esto. No tenemos, aquí hablamos de muchísimas cosas. Esto es lo que dice. El gobierno que logre, ¿sí? Traer inversión extranjera, y por montos altos, por montos considerables. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Sería el éxito no solo para ese gobierno de turno, sino para el país en general. Tendríamos nosotros un alto crecimiento económico. Esto de aquí. Entonces, que forma parte de la balanza de pagos. Los activos reales, inversión extranjera directa. ¿Sí? ¿Por qué nosotros de aquí, esta inversión extranjera? La otra que hacemos o que hace el país de esta inversión extranjera es en lo referente al endeudamiento. Entonces ingresa divisas a los préstamos, a los créditos que solicita a los organismos internacionales el Ecuador. Entonces entra capitales. Y sale la salida de capitales, está relacionado también con el pago de los intereses, tanto capital como intereses de esa deuda, que es fuerte, El pago de intereses es fuerte porque tenemos una deuda altamente grande. Entonces, este es el éxito aquí. ¿Qué hacemos? Ya. A ver, Carlos Ñacato, ¿qué tendríamos que hacer para, a ver, alguna cosa que, en tu opinión, qué deberíamos hacer para que venga inversión acá extranjera? Directa. A ver, Carlos, ¿qué sería? ¿Qué debería hacer? Eso ya es, como les digo, política del gobierno, ¿no? Políticas de gobierno. ¿Qué deberían hacer para que venga inversión? ¿Sí está ahí, Carlos? Carlos. Nada que ver. Los dejan ahí conectando y no hablan. Esteban Moncayo, ¿qué deberíamos hacer? Esteban. Creo que está en el trabajo. ¿Cómo? Trabaja. A ver, Emanuel, a ver, ¿qué deberíamos ver ahorita que contesta? A A ver. ver, sectores apropiados para así puedan las empresas invertir en No, lugares. a ver, estamos en esta parte que es fundamental. Es fundamental. Esto es fundamental. Como les digo, para cualquier país, la inversión de afuera. O sea, que vengan de afuera, que vengan inversionistas de otros países, por eso dice inversión extranjera acá al país. ¿Qué debería hacer el gobierno para obtener estas inversiones? ¿Qué deberíamos hacer para traer inversión aquí? Ya, esa es la pregunta. Empresas con nombres, A ver, ah, no sé, tener una cualidad una cantidad de empresas que estén disponibles para un alto funcionamiento. No, a ver, no nos confundamos, estamos hablando sobre inversión. Esta inversión extranjera, inversión en traer dinero. ¿Sí? Que vengan personas con dinero, estos inversionistas acá al Ecuador, a invertir aquí. ¿Sí? Entonces ahí tiene que maneja el gobierno esta política,
¿Qué deberían hacer para que venga la inversión? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué creen ustedes que se debería hacer para que venga inversión de afuera acá al país? Esa es la pregunta. ¿Qué lo más debería hacer? Esto es la política del Estado. Política de Estado, ¿sí? Las políticas de gobierno para que vengan estas inversiones. Esa es la pregunta. A ver, Emanuel, ¿qué sería? Está complicado, Inge, no sé, no cobrarle tantos impuestos. Ya, pues una de ellas podría ser, ¿sí? En lo referente a los impuestos. En lo referente a los impuestos, verás, solo te pongo esto, ¿no? En nuestro medio, esta parte de los... Sí, tú compras aquí, vas a comprar. Hablemos nosotros, ¿no es cierto? Ya. Vas a comprar un vehículo, un Ford Explorer. Entonces, si más no recuerdo, creo que el Ford Explorer creo que está sobre los 75,000 o 78,000 dólares. Algo así creo que está. No le llaman un vehículo de alta gama, me parece, bueno, está o 70, no sé si tal vez está un poco menos, pero está en este promedio, ¿no? De 70 a 75,000, no recuerdo bien. ¿Sí? Entonces, si coges relacionado, ¿no? Relacionado con en Estados Unidos, este vehículo le compras en 37,000 dólares. Entonces, si ves aquí la gran diferencia que existe, casi el doble en lo que tiene que ver que se paga aquí de impuestos. ¿Qué se paga de impuestos? Entonces, si viene una persona, viene, dice, bueno, yo tengo dinero, voy aquí, voy a invertir en el Ecuador, voy a ponerme, ¿sí? Un concesionario de vehículos. Entonces, va a importar vehículos, ¿sí? Sí, porque los concesionarios importan los vehículos. Pero si ves cuánto es la diferencia. Entonces, vamos en una, ¿sí? En lo que tiene que ver con los impuestos. ¿Sí? Una reducción de impuestos para la inversión extranjera. Una de ellas. Ya les digo, la diferencia en cuanto a impuestos de vehículos, sí, solo con el Perú es aproximadamente de 10 a 11,000 dólares por vehículo. Entonces, el vehículo que aquí pagamos 30, en el Perú se puede pagar 20,000, 19,000 o 21,000. Y así en diferentes artículos, sobre todo artículos. Entonces, para que venga esta inversión, no es que simplemente viene y se sienta, viene trayendo el dinero y se sienta, no, es que va a ser actividad aquí en nuestro medio. En los diferentes sectores de la economía. Entonces, una de ellas está relacionado con dar los beneficios que se llaman tributarios para la inversión. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Sigue, Manuel, ¿a cambio de qué? ¿Cómo, Inge? A ver, tú tienes dinero, tú eres un inversionista extranjero, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vas a invertir aquí. Entonces dice, bueno, para invertir, dicen, señor Emanuel, el gobierno le va a dar a usted, ¿sí? Beneficios tributarios.
Entonces va a tener una reducción considerable de impuestos. Y el gobierno te dice, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué sería? A cambio de que, o sea, de que pague los impuestos, ¿no? No, pues a ver. Sí, verás, tú traes inversión, tú traes dinero aquí, tú traes dinero. Como te digo, vas a poner aquí, vas a poner, por ejemplo, en este caso, concesionarias de vehículos, ¿sí? En otras palabras, comercializadoras de vehículos. Vas a poner, tú eres un inversionista extranjero. Esa es la inversión que estamos hablando. Entonces aquí tú vas a poner estas concesionarias, estas comercializadoras de vehículos. El gobierno te dice, sí, muy bien, sí. Usted, como va a traer inversión extranjera, va a traer dinero acá al país, ¿sí? Para invertir en este tipo de negocios, en estas concesionarias de vehículos, ¿sí? Le vamos a dar a usted beneficios tributarios. Es decir, le vamos a dar una reducción considerable de los impuestos. Ya. Entonces, ¿a cambio de qué hace eso el gobierno? ¿O debería ser a cambio de qué? De que siga trayendo más ¿Qué más? inversionistas al No, país. no, no a cambio de qué, a cambio de qué. Porque va a seguir invirtiendo aquí, va a seguir invirtiendo. Las empresas hacen inversiones todos los días, pero lo que nosotros estamos hablando de inversiones, fuertes inversiones, en volúmenes altos de afuera. Que siga entrando dinero al país, o Ya, sea, pero ¿a siga, cambio de qué? ¿A cambio de qué? Va a seguir entrando dinero. no sé, marketing, traiga Entonces, más no, gente. nada de más, nada de más. Aquí olvídense de eso. Aquí estamos hablando términos cuantitativos y de economía. Y de finanzas estamos hablando. Nada, lo demás no. Entonces dice, bueno, nosotros le vamos a dar beneficios tributarios, solo como que, ¿sí? Una reducción de impuestos para que usted pueda invertir en este tipo de actividad. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de que usted, el momento de establecer estas concesionarias, estas comercializadoras, entonces ponga o cree fuentes de trabajo, pero la creación de fuentes de trabajo. ¿Pero para quiénes? Para aquí, para los ecuatorianos. Para los ecuatorianos. Sí, la inversión. Las inversiones automáticamente generan. No es que estamos hablando nosotros de que vamos a invertir dinero, vamos a poner en el banco. No. Son inversiones financieras, ¿sí? De tipo de proyectos de inversión que se llama. Entonces automáticamente crea fuentes de trabajo. Crea fuentes de trabajo. Automáticamente crea fuentes. Entonces tenemos que darle facilidades, ¿sí? De alguna forma, facilidades, pero de tipo monetario, para que las inversiones se realicen en nuestro medio, ¿sí? Entonces esto, en lo que corresponde, una de las medidas, una de ellas, ¿sí? Incluso dentro del mercado nacional, ¿sí? Para los empresarios, reducción de impuestos, sino que también viene aquí lo que es la honestidad de las personas. Entonces dice el gobierno va a tomar una medida. Dice, bueno, vamos nosotros a disminuir, vamos a dar un beneficio tributario a las empresas. Entonces, siempre y cuando estas empresas creen fuentes de trabajo. Entonces, muchos se han favorecido. Muchas empresas se han favorecido con este beneficio de los impuestos, pero en cambio no han creado absolutamente puestos de trabajo. Entonces, eso es lo que les digo,
que hay que ser honestos, ¿no? Entonces, hay que, en juego lo que está la palabra. El gobierno actual hace creo que fue 2 años, me parece. 1 año y medio, no recuerdo bien, creo que fue hace 2 años. ¿Sí? Entonces, condonó, que se llama, ¿sí? Disminuyó, quitó lo que tenían muchas empresas y también personas endeudadas. Entonces, hubo una condonación de tributos que estaban endeudadas, pero que era en relación con el Estado en lo referente a los impuestos. Condonó, se llama la palabra, a las empresas que tenían deudas con el Estado, es decir, que no habían pagado impuestos o debían impuestos al Estado. Entonces se beneficiaron muchísimas empresas. ¿Cuál era la finalidad de que creen fuentes de trabajo? Entonces estamos hablando de los impuestos. Entonces exoneró de impuestos, les quitó los impuestos, que debían de muchos años, que debían de... Entonces, eso sí tiene que hacerse adecuadamente, aplicando adecuadamente los procedimientos para lo referente a eso, no decir una empresa, un inversionista extranjero, que venga al país, ponga aquí empresas, cree empresas, sobre todo empresas de tipo productivo, empresas de tipo industrial. Entonces venga con miles de millones de dólares. Entonces dice usted absolutamente que va a poner aquí las empresas por 4 o 5 años, no va a pagar impuestos. Sí, pero va a crear 20,000, va a crear 15,000, va a crear 10,000 puestos de trabajo. Eso es la parte de las negociaciones. Asimismo, las empresas aquí, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben presentar las empresas? ¿Sí? Para que el inversionista extranjero quiera invertir en ellas. Porque no solo está en función de lo que es el gobierno, en la parte legal, la facilidad para invertir aquí. ¿Sí? No tener muchas trabas en cuanto tiene que ver con sobre todo con impuestos, requisitos y todo eso. Si no cometemos los errores, ¿no? Porque el Estado también, el Estado tiene que, también lo que se llama concesionar un sinnúmero de actividades en nuestro medio a empresas para que vengan acá con dinero a invertir en ellas. Entonces, uno de esos es en el campo petrolero. Sí, las inversiones que se hacen de exploración, explotación, son fuertes. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el beneficio para que vengan? Entonces, concesionan determinado sector donde existe petróleo, concesionan a estas empresas. Pero son estas empresas las que hacen la inversión. Entonces, ¿cuál sería ahí? Para que vengan para negociar ¿qué? ¿Qué sería ahí? A ver, ¿quién puede hablar? Para negociar. Hay en algunas actividades tenemos que buscar nosotros empresas que vengan a invertir aquí en nuestro medio. Entonces, nosotros, como les digo, les damos estos sectores donde hay petróleo para que ellos saquen el petróleo. ¿Qué debemos negociar ahí? Porque estas empresas son las que hacen la inversión. ¿Qué debemos negociar ahí? ¿O qué deberíamos negociar ahí? A ver, Micaela, ¿qué deberíamos negociar? Está ahí Micaela Yanes.
Nada. A ver, Mica, ¿qué deberíamos negociar ahí? Ya se fue también la Mica. Sí, entonces, ¿en cuánto tiene que ver a esto de las concesiones? Hablen nomás, contesten nomás. Sí, o simplemente lo que tienen es dejan prendido y así dejan establecido. Hablen, hablen, digan ustedes qué opinan sobre eso. Sí, entonces, ¿qué hacen ustedes? Si tienen un negocio, tienen una empresa, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Para qué? Vengan otras personas que tienen dinero, vengan a invertir en el negocio. Entonces, ¿qué beneficios le dan? Esa es la pregunta. Entonces, vengan otras personas a decir, a ver, ¿qué negocio tengo este negocio? Entonces, para invertir en ese negocio. Entonces, ahí va la negociación, ¿qué vamos nosotros a dar referente a eso? Entonces, como estamos aquí en esta parte de la balanza de pagos, sí, relacionado con esto, ¿no? Con la inversión extranjera. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer referente a eso? Escribieron al chat, Inge. ¿Cómo? Le escribieron al chat. No se ve, no le veo nada. Que hablen nomás, hablen por micrófono, no pasa nada. Es que dice que no tiene micrófono. Uy, se ha perdido. ¿Qué deben hacer? Tienen un negocio, ¿qué deben hacer para que el negocio que ustedes tienen, sí, vengan otras personas con dinero a invertir, a hacer más grande el negocio? ¿Qué deben hacer? Entonces, ustedes como dueños del negocio, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Entonces, se supone que si se tiene un negocio, con el negocio no hay que quedarse estancado. Hay que seguir creciendo con el negocio. Cada vez que el negocio sea más fructífero, crezca más el negocio. Entonces, claro, necesitamos inversión. ¿Qué deberíamos hacer para que vengan otras personas con dinero e inviertan en nuestra empresa? Entonces dice, va a haber personas que dicen, bueno, vamos a invertir aquí, vamos a comprar más máquinas. Ya, yo voy a invertir en esas máquinas. Trae dinero para invertir. El otro dice, voy a invertir en materia prima. Trae dinero para comprar más materia. Otro puede invertir simplemente dinero contante, ¿no? Dinero en efectivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es igual, la misma pregunta se traslada a los gobiernos, porque son ellos los que manejan la política relacionada con el comercio internacional. ¿Sí? Y sobre todo en esta balanza de capitales. Entonces, una de lo que ha venido, los ingresos de efectivo, entradas no necesariamente como capitales, sino entradas de divisas, ha sido que ya ha tomado otra vez, ya tiene un valor representativo, las remesas que mandan nuestros compatriotas que viven en otros países, ¿sí? De lo que se tiene el dato referente a esto en los últimos datos, que ha habido ingresos de divisas aquí al país por más de 3.000 millones de dólares procedentes de remesas de los ecuatorianos que viven en otros países, que trabajan en otros países. Entonces ellos mandan dinero a sus familias, mandan dinero. Entonces esas son entradas de dinero que se requieren. Entonces nosotros en esta función, en lo que tiene relación con esta balanza de capitales, también consideramos las remesas de las personas, de los migrantes ecuatorianos. Y la otra es la salida de los capitales. Aquí tenemos una salida fuerte, como les decía,
en lo relacionado con el pago de la deuda. Nuestra deuda es alta, entonces por ende nosotros pagamos aproximadamente pagamos cerca de $1.000 millones anuales solo de intereses de la deuda. Solo de intereses pagamos nosotros aproximadamente, sí, $1.000 millones. Entonces la otra parte corresponde al capital. La otra parte. Entonces son salidas fuertes de dinero. Salidas fuertes de dinero. Entonces, esas son las preguntas, ¿no? Esas son las preguntas de políticas que manejan los gobiernos y que aplican eso. Y que aplican. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, en lo referente a las inversiones en los diferentes sectores productivos del país. Entonces, por un lado también está la sociedad. ¿Sí? La sociedad que muchas de ellas también se oponen a estas inversiones. Entonces, hay una fuerte oposición en relación a lo que son estas inversiones en el sector minero. ¿Sí? Por el efecto que tiene en cuanto se relaciona al medio ambiente, al impacto con el medio ambiente. Natural, no al impacto natural medio ambiente. Entonces aquí puede provocarse, si no, por eso es las políticas que deben aplicarse, ¿no? Entonces en el campo de las minas, en el campo minero, ¿sí? Mucho se ve afectado en lo que tiene que ver el medio ambiente, la naturaleza que rodea a esos sectores donde están ubicadas las minas. Se contamina el agua, se contamina el ambiente, el medio ambiente para poder respirar, se contamina. Porque claro, ahí utilizan un sinnúmero de materiales para poder explotar. Entonces, parte de eso también va a los ríos, a contaminar los ríos. Contamina el agua, afecta a las poblaciones, ¿sí? Destruye lo que es la flora también dentro de eso. Entonces, para que venga, porque esas son inversiones fuertes. Inversiones fuertes, igual que en el sector petrolero, son inversiones fuertes. Entonces, ahí tiene que establecer las políticas del Estado, ¿sí? En cuanto a esta conservación, al mantenimiento, ¿sí? A que el efecto de daño que se pueda provocar al medio ambiente sea lo más mínimo posible. Entonces, hay también la parte, ¿no? Los pueblos cercanos, las poblaciones cercanas a estos lugares, a estas minas, entonces se ven afectados por la contaminación del medio ambiente, que es fuerte. Sí, es fuerte dependiendo del mineral, dependiendo de lo que se va a explotar en las minas. Son inversiones fuertes. Ahí sí, son inversiones que son por miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el Estado? Y en las otras actividades también. Referentes a las inversiones extranjeras. Políticas, por eso opinen